Hola, buenas tardes, bienvenidos a un nuevo Ateneo de actualización del Consejo de Médicos. Esta vez el tema será endocrinología y nutrición. Está organizado por la Comisión de Educación Médica Continua y los comités de Contralor de Endocrinología y de Nutrición Médica del Consejo de Médicos. Tenemos realmente hoy un panel de lujo, donde vamos a tener a la doctora María Eugenia Estario como coordinadora del tema de plan de alimentación basado en plantas, nuevas evidencias. La doctora Estario es especialista en endocrinología, es miembro del Comité de Contralor de Endocrinología de nuestro Consejo de Médicos. Además es jefa del servicio de endocrino del Hospital Córdoba. Hola María Eugenia, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Bueno, y la disertante de ese tema va a ser la doctora Inés Bertolazzi. Hola Inés. Hola Héctor, buenas tardes a todos. Inés es médica especialista en endocrino, certificada en medicina de estilo de vida, investigadora clínica, directora médica del Instituto de Investigaciones Clínicas de Córdoba y coordinadora del Departamento de Metabolismo y Obesidad de la Sociedad de Endocrinología y Metabolismo de Córdoba. Y luego vamos a tener el otro tema, demoliendo mitos sobre las dietas cetogénicas. El coordinador va a ser Carlos Sabag, que es médico especialista en nutrición médica, miembro del Comité de Contralor de Nutrición Médica de nuestro Consejo, y director del curso trienal de formación en nutrición médica también de nuestro Consejo. Además, hincha la gloria como yo. Hola Carlos, ¿cómo andas? Esa es la mejor presentación. Gracias, ¿qué tal? ¿Cómo le va todo? Buenas tardes. Y nos va a acompañar como disertante la doctora Fernanda Gaido. Ella es médica especialista en nutrición, miembro del Comité Contralor de Nutrición Médica del Consejo de Médicos de Córdoba y es del staff de la Unidad de Obesidad y Trastornos Alimenticios del Sanatorio Allende. Hola Fernanda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Gracias. Bueno, vamos a hablar de los dos temas. Yo los dejo a los coordinadores que hagan la introducción de cada uno y al final hacemos las preguntas todos juntos cuando terminen las dos exposiciones. Bueno, entonces te dejo María Eugenia Estario para que arranques con la coordinación. Perfecto, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Yo creo que el tema de hoy es muy interesante, muy importante. En especial a quien me toca presentar, que es a Inés, la doctora Inés Bertolacci, que ya fue muy bien presentada, pero me gustaría agregar lo importante más allá de la especialidad en endocrinología, la certificación que tiene Inés en medicina de estilo de vida, ¿sí? Dada por la Organización Europea de Medicina de Estilo de Vida y entrenada por el Colegio Americano en Medicina de Estilo de Vida, y además es miembro fundadora de la Asociación de Medicina de Estilo de Vida de Argentina. Esto creo que hoy a Inés le importa mucho como presentación porque forma parte muy importante en todo esto que va a cómo va a enfocar el tema que le toca hablar a ella, que es el plan de alimentación basado en plantas con respecto a las nuevas evidencias. Así que más allá de todo el currículum importante que tiene Inés, me parece que es sumamente valioso toda esta nueva línea que viene con respecto a medicina de estilo de vida. Así que doy por presentada a Inés y para que comience con su disertación. Inés. Bueno, muchas gracias Eugenia por la presentación. Espero estar a la altura de mi compañera de disertante. Vamos a tratar de dejar conceptos claros. Ustedes cuéntenme si se está viendo en forma completa, porque yo voy a achicar las pantallas. Sí, sí, se ve perfecto. Acomodo un poco la pantalla si veo. Bueno, muchísimas gracias al Consejo ante todo por la invitación. Es un placer para mí participar de estas jornadas donde hacemos intercambios de sociedades y nos enriquecemos mutuamente. Así que muy agradecida por el tema y sobre todo muy agradecida por creer en mí en plantear este tema. Bueno, me toca hablar de plan de alimentación basado en plantas y nuevas evidencias. En realidad voy a hablar de nuevas y viejas. Lo que pasa es que estamos preocupados de que las viejas evidencias no terminan de implementarse en forma práctica. Así que, bueno, para avanzar no tengo conflictos de interés en este punto, ya que la investigación en plantas no es esponsoriada por nadie. Como voy a hablar de evidencias solamente para repasar para el que no está
todo el tiempo con el tema de evidencia en claro. Recordemos que hay estudios, la evidencia va sumando en peso a medida que se van haciendo distintos ensayos clínicos. Los que tienen menos peso son estudios de investigación en animales, luego la serie de casos reporte, luego estudios de casos y controles, estudio de cohorte, ensayos controlados randomizados, que vamos a hablar algunos de ellos, revisión sistemática y un metaanálisis, ¿sí? Entonces, a medida que les voy a hablar, vamos a ir viendo que he tratado de traer aquellos estudios de la punta de la pirámide para que tengan mayor peso en evidencia. Bien, desde medicina y estilo de vida, como bien decía Eugenia, estamos tratando esta nueva especialidad, porque es una especialidad justamente basada en evidencia. ¿Qué quiere decir? Que se ha visto que todos los hábitos de vida ya han llegado al peso suficiente para demostrar cuál es el beneficio de tener una calidad de vida saludable. Entonces, la medicina y estilo de vida es un abordaje terapéutico basado en evidencias para prevenir, tratar y hasta revertir enfermedades crónicas no transmisibles, como son la diabetes, la obesidad, la hipertensión, cáncer y demencia, relacionadas con el estilo de vida. Se enseña autocuidado, automanejo del estilo de vida, aborda ejes médicos, comportamentales e incluso ambientales. En el punto de hoy vamos a hablar de uno de los pilares, que es la alimentación saludable, la cual tratamos de promulgar un plan basado en plantas. Pero también nos encargamos de hablar de superación de hábitos nocivos de la salud, actividad física, gestión de estrés, mejora en hábitos de sueño y construcción de lazos sociales integrados y positivos. Como ya van a ver, el secreto de una alimentación saludable no es solo tratar la alimentación, sino se tiene en cuenta los otros pilares. Entonces, ya llevamos muchos años que tenemos estudios en nutrición, ¿no? Nosotros estudiamos el estudio de 7 países que se hizo, data de 1958, cuando este fisiólogo Ansel Keys se dio cuenta de que en la Europa de posguerra, los países de Europa del Sur no tenían la alta mortalidad que sí estaba teniendo Estados Unidos en ese momento. Él puso en ojo en la alimentación y encontró una diferencia muy importante. Así que desde ese estudio, que repito, es muy viejo, pero que empezó como punta de darle importancia a la dieta y a la mortalidad, empezaron a surgir nuevos estudios. Así surgieron el Lion Study, China Study, el Ornish, Direct para la diabetes, los adventistas de California, el Predimed, que vamos a hablar, un Predimed Plus, el Pure y el Epic de Oxford de cáncer. Y aquí solo les quiero mostrar uno que también fue la punta inicial, por lo cual la medicina estilo de vida pudo tener un aval científico. Fue un estudio que hizo Diane Ornish, el cual consideramos nosotros como el padre de la medicina estilo de vida, donde demostró que cambios intensivos en el estilo de vida revertían la enfermedad cardíaca coronaria. Fue un estudio, si bien de pocos pacientes, pero lo siguió durante 5 años y demostró que los pacientes que habían tenido este intensivo cambio habían disminuido la obstrucción coronaria en un porcentaje que superaba a los que estaban tomando estatina. Por lo tanto, ahí empezó un poco Harvard y toda la escuela americana a darle más importancia a lo que él llamó los estilos de vida saludables. Y bueno, para hablar de las dietas más recomendadas mundialmente, decimos que la NIH, el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos, tiene un top ranking de las dietas, y una de las principales es la dieta mediterránea. Luego le sigue la dieta DASH, que es la dieta de hipertensión, que la vamos a ver un ratito, y la Flexitarian Diet, que es una dieta basada en plantas fundamentalmente, y que está más al alcance. Pero pueden encontrar el top 10 de todas estas dietas, y la verdad que todas tienen beneficios. Para hablar del Predimed, vamos a tratar de ir con un estudio que a mí me encanta, porque es un estudio que bueno, fue hecho por el doctor Ramón Struch, empezó en España, porque saben que ustedes, Europa tiene la dieta mediterránea en casi todos los países de la costa mediterránea, pero España es uno, por la producción del aceite de oliva, es uno de los países donde más tienen este tipo de alimentación. Entonces fue un estudio que se basó, fue un estudio randomizado, y este fue el diseño que se hizo, 7.447 pacientes aleatorizados, a 3 ramas, una con dieta mediterránea y aceite de oliva extra virgen, otra dieta mediterránea y frutos secos, aproximadamente 30 gramos por día, lo que es un puñado de frutos secos. El aceite de oliva fue 1 litro por mes para cada paciente, el cual se le entregaba para asegurarse de que realmente el paciente tuviera el litro por mes. Y después un grupo control, donde había recomendaciones de una dieta baja en grasa. Fueron hombres y mujeres sin historia previa de enfermedad cardiovascular, repito, fue un estudio para prevención primaria de enfermedad cardiovascular, y los individuos sí tenían elevado riesgo, cuáles eran diabetes tipo 2 o 3 o más factores de riesgo, como ser fumador, hipertensión, aumento del LDL, baja HDL, sobrepeso, obesidad e historia familiar de enfermedad cardiovascular. Estas son las conclusiones del Predimed.
Perdón, este es el doctor Ramón Estruch, que fue el coordinador general del estudio Predimed, y llegaron a la conclusión que después de 5 años de hacer esta dieta mediterránea con aceite de oliva y con nueces, se demostró una reducción en el 30% del riesgo de padecer o un infarto agudo de miocardio, o un accidente cerebrovascular, o morir de causa cardiovascular. Y lo de las nueces se ha referido que es una dieta rica en nueces porque mejora la vasodilatación dependiente del endotelio y también reduce las concentraciones séricas del DICAM1, que eso ya desde el 2004 se viene trabajando sobre este tipo de moléculas de adhesión endotelial, que son la punta inicial de todo el proceso aterosclerótico. Por lo tanto, en este gráfico de abajo solamente puse el de mortalidad total. Uno puede ver la curva de lo que le pasa a los pacientes que tenían la dieta mediterránea con aceite, con nueces, y los que tenían dieta común. Por lo tanto, lo que se aconseja es una dieta mediterránea con aceite de oliva y con nueces. Por supuesto, después podemos charlar entre nosotros cómo argentinizar esta dieta mediterránea. Pero lo que le quiero decir es que de América Latina, el país que la tiene casi en su totalidad es Chile, por una cuestión de cercanía, por supuesto, al mar y todos los peces que tenemos, por sus uvas, que son muy ricas en resveratrol, por sus frutos rojos, por las temperaturas, y también porque, bueno, hay un poco más de educación en cuanto a bajadas desde los médicos a tener este tipo de dietas mediterráneas. Lo que sí está un poco más afectado Chile es por el fast food, que ha venido a empeorar un poquito sus tasas, pero por las condiciones geográficas es el país que mejor se adhiere a una dieta mediterránea. Entonces surgen muchos trabajos. Yo les conté que había metaanálisis y review sistemáticas, ¿no? Que están como a la punta de la pirámide. ¿Por qué? Porque hubo, por ejemplo, de la Universidad de Noruega, donde se juntaron 95 estudios de cohorte, o sea, 142 publicaciones, y demostraron, les doy el resultado final, que hubo una reducción en los pacientes que consumían frutas y vegetales, una reducción en el riesgo del 8 al 16% en la frecuencia de enfermedad cardíaca coronaria, en el riesgo de accidente cerebrovascular, de 8 a 13 de enfermedad cardiovascular, y de 3 a 4% en cáncer total. La reducción del 10 a 15% en riesgo relativo de mortalidad por todas las causas pasaban por cada incremento de 200 gramos por día en la ingesta de frutas, verduras o frutas y verduras combinadas. Cada vez que la persona consumía más de 200 gramos por día, aumentaba el riesgo, digamos, la reducción del riesgo de mortalidad por todas las causas. Por lo tanto, en este caso siempre un poco más es mejor. Hubo otro estudio que fue muy importante, fue el estudio PURE. El estudio PURE fue un estudio prospectivo de cohorte, donde se incluyeron 138.000 pacientes, tuvo un follow-up de 8 años, y donde hubo eventos cardiovasculares y participaron 21 estudios. Luego se juntaron estos 4 estudios muy grandes, como el OnTarget, el InterHeart y el InterStroke, y entre todos, como tenían todos una cualidad de dieta, ¿no? Se estaba evaluando la alimentación de los pacientes, y estaban viendo la asociación de grasas y de ingesta de carbohidratos con la enfermedad cardiovascular. Fue realizado en 18 países de los 5 continentes. El score que se utilizó fue preguntarle a los pacientes qué tipo de alimentación consumía, y tenía un puntaje, ¿no? Ese puntaje fue de 1 a 18, y ahí podemos ver que los que tenían más frutas y vegetales tenían un puntaje más alto, nueces y legumbres, lácteos, carne roja, pescado, carbohidratos, grasas y proteínas, y se evaluó que estos pacientes que tenían este score era una dieta saludable, versus a los que tenían una dieta no saludable. Lo que resultó en este estudio fue que los pacientes que tenían más de 18 de score, o sea que estaban dentro de este rango de la dieta saludable, tenían una P significativa como para reducción del riesgo de mortalidad general. Y esto estaba ajustado a la edad, sexo y todo, ¿no? Entonces, la alta ingesta de granos refinados se asoció con un mayor riesgo de mortalidad y eventos importantes de enfermedades cardiovasculares. Y la grasa total y los tipos de grasa, en este caso no se asociaron con enfermedad cardiovascular, infarto de miocardio o mortalidad por enfermedad cardiovascular. Entonces, a nivel mundial, lo que está tratando de hacer esta publicación de que junto a estos estudios tan importantes es que se debe considerar un menor consumo de granos refinados. ¿Qué pasa con este otro estudio? Tenemos el estudio EPIC, que es un estudio actualmente sigue en curso, es un estudio European Prospective Investigation on Cancer. Acá se estudia el contenido de sustancias potencialmente cancerígenas en alimentos, ¿no? Buscando la presencia de nitratos, nitritos, nitrosaminas, aminas heterocíclicas o hidrocarbonados aromáticos policíclicos, que son los que causan los riesgos de cáncer.
Este es un estudio muy lindo, existe una página de la cual pueden entrar y pueden sacar hasta un libro de recetas y todo un libro de alimentos que contienen este tipo de sustancias, para evitarlas, obviamente. Este estudio fue hecho hace muchos años, en 1992 al 99, del 92 al 99, y se recopiló información sobre la dieta, las características del estilo de vida, la medida antropométrica y el historial médico. A la izquierda pueden ver cómo era en esa época los software que se utilizaban para las historias clínicas, pero se recopilaban datos de cómo el paciente estaba consumiendo verduras frescas, cuántas, verduras congeladas, cuánto. Se le sacaba sangre para muestras biológicas, las cuales todavía están guardadas entre París y España, y se siguen haciendo estudios muy interesantes. Así que estas muestras continúan ahí y alberga uno de los biobancos más grandes del mundo. Este estudio es muy importante. Solo tomé una parte de este estudio, que es la presencia de cáncer de mama, pero también pasó en el cáncer de colon y otros tipos de cáncer en este estudio, pero no quería extenderme. ¿Qué demostró este EPIC con respecto a la dieta y el cáncer de mama? Demostró que la asociación positiva entre el consumo de grasas saturadas y cáncer de mama es altamente probable. O sea, un alto consumo, más de 45 gramos por día de grasa, lo cual es una ración de mantequilla, queso y salchicha. Con respecto a un consumo bajo, menos de 15 gramos, aumenta el riesgo de cáncer de mama en un 13%. Y el cáncer de mama en la ingesta de fibras también es importante. Cuando hablamos de grasas, también hay que acompañar, no es lo mismo grasas con bajo fibra que grasas con alta fibra, ¿no? Entonces es muy importante que, aparte de, y acá no estoy separando grasas, estamos hablando de grasas saturadas, pero cuando yo hablo de tener grasas en la dieta, siempre tratamos de tener grasas saludables y con alta fibra, ¿ok? Para que no tengan mucho tiempo de estar en el intestino y provocar este efecto que hace la fibra. Entonces, miren lo que pasa con la ingesta de fibras de grasa. Las mujeres con alta ingesta de fibra, más de 26 gramos por día, lo cual es una ración de legumbres, verdura o pan integral, y baja ingesta de grasa, están en un 34% menos de riesgo de desarrollar cáncer de mama, con respecto a mujeres con alta ingesta de grasa, más de 90 gramos por día, y baja de fibra. ¿Y qué pasa con la dieta mediterránea? Pasa lo mismo. A estas pacientes que se les siguió, que estaban con dieta mediterránea, una alta adherencia a la dieta mediterránea se asocia con un 6% de reducción de riesgo de cáncer de mama. Con lo cual quiero dejar un mensaje muy claro que me pasa de alta preocupación, tanto en el consultorio como en la vida misma, cuando las pacientes obesas están temerosas de tener un cáncer nuevo o una recidiva de una metástasis, lo único que hacen es hacerse los controles para ver si están teniendo un diagnóstico precoz de cáncer. Yo me pregunto, si tenemos una paciente con obesidad y tiene antecedentes familiares de cáncer de mama, o no los tiene, pero no estamos tratando la obesidad, yo creo que la estamos poniendo en un alto riesgo y estamos omitiendo estos datos que realmente son muy fuertes para que no podemos dejar que una paciente obesa, posmenopáusica con antecedentes, no trate la obesidad y sí se esté haciendo todos los años estudios ginecológicos de alta tecnología, cuando en realidad lo que tiene que hacer es tratar su obesidad. Así que también pasa en la mortalidad general. Este estudio EPIC demostró, ya en 8,7 años de seguimiento que lleva, que el riesgo de desarrollar cáncer disminuyó un 3% cada 200 gramos, o sea, una ración de fruta y verdura, o sea, solo agregue una fruta y una verdura, estoy diciendo, de aumento de la ingesta, disminuyó un 3% el riesgo de cáncer. Y después también, como es un estudio europeo, por supuesto ellos están con la dieta mediterránea protege frente al desarrollo de cáncer, sobre todo el cáncer asociado al consumo de tabaco, ¿no? Un 4,7% de los cánceres en los hombres, un 2,4% en las mujeres se podrían evitar manteniendo una dieta mediterránea. En conclusión, para terminar con el PIC, la evidencia científica en nuestros días estima que entre un 30 y 40% de la incidencia de cáncer podría ser prevenible con medidas relacionadas con la dieta, el control de peso y la actividad física. Por lo tanto, lo que le quiero decir es que cuando las personas temen al cáncer, lo primero que hay que decir es mantener un normopeso, hacer actividad física y tener una alimentación lo más saludable posible, basada en plantas, y si hubiera un estado inflamatorio, como son los síndromes metabólicos, la diabetes, la obesidad, tratar de poner una dieta mediterránea que está súper comprobado el efecto antiinflamatorio de todos los alimentos que producen en ese cuerpo. Entonces, ¿qué pasa con los metaanálisis y todos los estudios que siguen demostrando? Gracias a Dios, la American College of Cardiology, la fundación, ha también emitido un consejo sobre la unión de todos los estudios que hay en alimentación cardiosaludable, ¿no? Entonces se hizo una tendencia a las controversias de la nutrición cardiovascular,
yo le hice más corto y les puse los resultados, pero juntaron todos los estudios que había, prospectivos, retrospectivos, con evidencia o sin evidencia sobre los alimentos, y llegaron a la conclusión de que indica que la dieta predominantemente basada en plantas está asociada con mejora del riesgo de la enfermedad cardiovascular aterosclerótica, reducción de la progresión de la enfermedad coronaria, como ya lo dijo Dani hace muchísimos años, y efectos beneficiosos sobre la aterosclerosis cardiovascular. Por lo tanto, esta ilustración que surge de este artículo de Freeman del 2017 deja bien claro que tiene efectos beneficiosos y están recomendados el aceite de oliva extra virgen, que reduce algunos outcomes cardiovasculares cuando se consume en moderadas cantidades. Los blueberry y los strawberry, ya sabemos por el resveratrol que tienen, la gran capacidad antiinflamatoria que producen, induce protección antioxidante. Los 30 gramos de nueces por día, que es la porción más o menos de un puñado de cualquier persona, que no tienen que excederlo tampoco porque nos excedemos en calorías, es el control evitable para ganar peso. Después las hojas, los vegetales de hojas verdes, como siempre, que tienen un significante propiedades cardioprotectoras cuando se consumen en la diaria, y las proteínas basadas en plantas. Tratar de que las proteínas, en vez de ser de origen animal, sean de origen vegetal, ¿no? Entonces son más saludables comparadas con los animales. Bien, ¿qué pasa con el estudio de la dieta DASH? La dieta DASH es la conocida por todos nosotros cuando dijimos, bueno, hay que reducir la ingesta de sodio a menos de 1500 miligramos por día. Bueno, eso viene de la dieta DASH. DASH, que significa Dietary Approach to Stop That Hypertension. O sea, la idea fue para detener la hipertensión. Esto lo conocemos, se hizo, pero todavía falta más fuerza. Aún hoy hay pacientes que no tienen en cuenta el consumo de sal con las comidas, ni los procesados que tienen sal, ni los ultraprocesados que tienen sal, no solamente la sal de mesa. Hablamos del sodio en todas sus presentaciones, y acá ustedes lo saben mejor que yo. Así que estamos hablando de conciencia del sodio en el impacto sobre la presión arterial. Cumplió 20 años esta dieta, y salió publicada nuevamente, y vuelve a decir lo mismo. O sea, el beneficio potencial es promover la dieta DASH, por favor, porque se dice que los estudios de 2003 sugieren, si los individuos con hipertensión fueran adherentes totalmente a la dieta DASH, una estimación de 400.000 eventos cardiovasculares podrían ser prevenidos por 10 años. O sea, creo que nos está faltando fuerza para entender que el alimento es un medicamento, y estamos echándole rápido mucho la mano a los medicamentos sin tener en cuenta qué está consumiendo el paciente. La dieta DASH, consumir como siempre verduras, frutas, productos lácteos sin grasa, legumbres, semillas, nueces, aceites vegetales, reducir la sal, las carnes rojas, los dulces, y reducir las bebidas alcohólicas. Es una dieta que sigue vigente. Entonces, de los estudios a la práctica, para un plan basado en plantas, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos un mapa de ruta que decimos al éxito. ¿Cuál es? Tener 3 pasos. Primero, disfrutar, ¿no? Esto del enjoy americano, que es mantener comidas que disfrute en su variedad de menú. No podemos decir que el paciente tenga una dieta basada en plantas, que el paciente se imagine lechuga y tomate, y nosotros solamente explicarle, le damos una lista de vegetales, y decir, con esto tenga su plan de alimentación. No, hay que disfrutarlo, hay que tener variedad de menúes, variedades de cocciones, y todo tipo de innovaciones en cuanto a la cocina. Después adaptarlos, ¿no? Transformar su receta favorita en una basada en planta. ¿Por qué no? Si yo comía milanesa con arroz blanco, ¿por qué no puedo comer una milanesa con avena de pescado con un arroz integral? Digo, tratar de transformar lo que yo consumía en un estado de alimentación más saludable. Y después explorar, ¿no? Esto de ser como los niños, como hablaba ayer en una conferencia, compartíamos esto de que los adultos no exploramos, nos quedamos como estamos, no queremos innovar, no queremos cambiar porque nos incomoda, y sin embargo en la exploración y en el conocimiento está lo mejor y el avance, ¿no? Entonces incorporar de a una planta nueva por semana, verdura, fruta. Y en esto de la parte donde yo insisto que los pacientes, y nosotros también, tenemos que ir no al supermercado se va para productos de limpieza, si se quiere, pero ir a las dietéticas, ir a las ferias, ir a la verdulería del barrio, y continuamente ir consumiendo la verdura de estación, primero porque está más barata, seguro porque está más fresca, y tercero porque está en su máximo esplendor de aprovechar los nutrientes que tiene. Entonces, potenciar sabores con hierbas, especies. La canela y la cúrcuma, no tengo tiempo de explicarles, pero la canela produce un estado de insulina sensibilidad muy superior hasta la metformina, si se quiere, en algún aspecto. Y la cúrcuma tiene una propiedad antiinflamatoria superior a la aspirina. O sea, hay dos especies que no estamos utilizando y que tenemos a mano y que el paciente puede aprovechar en estos estados inflamatorios que tiene la mayoría de los pacientes nuestros.
el limón, por supuesto, con la vitamina C y todo lo que provoca como antioxidante, y recomendar, bueno, páginas de recetas, libros, talleres de cocina, y por qué no, una medicina culinaria que ahora les cuento. Lo que hay que trabajar es el agregar. El cerebro nuestro le cuesta mucho el cambio. Si uno le dice, tiene que cambiar, ya el cerebro dice, no, esto me incomoda, gasto energía, vuelvo a lo que tengo. Entonces nosotros trabajamos en hábitos todo el tiempo, trabajamos en la superposición. Yo voy a agregar sobre lo que tengo algo nuevo, y lo viejo va a caer por desuso, ¿ok? Nunca hablen de cambio, sino de transformación, hablamos nosotros, y de superposición de hábitos. O sea, no salgo a caminar, camino una cuadra, no tengo ni vegetales por día, ni llego a 2, incorporo 1, no importa lo que no hago, ¿no? Entonces, así se puede avanzar en la transformación. Por lo tanto, pirámide desde el 2010, pirámide de alimentación mediterránea. ¿Qué pasó con esto? Gracias a Dios, la UNESCO la declaró Patrimonio Cultural de la Humanidad, por lo tanto es de todos, no es de los países mediterráneos. Por supuesto que tendremos que adaptar, como bien decía, la dieta mediterránea a la Argentina, que eso después lo podemos discutir. Pero fíjense esta pirámide, por eso nosotros que hacemos medicina estilo de vida, nos parece fabulosa esta pirámide, porque en la base, lejos de estar, ¿se acuerdan la vieja pirámide de la OMS que teníamos los panes y todas las harinas? Bueno, tenemos actividad física diaria, descanso adecuado, convivencia, biodiversidad, estacionalidad, productos tradicionales locales, respetuoso con el medio ambiente, y actividades culinarias, cocinar en grupo, comer en grupo, no comer solo. Después está el agua en infusiones y funciones de hierbas, también para aprovechar. Fíjense que al costado tienen cada comida principal, cada día y por semana, ¿no? Entonces tenemos las frutas y verduras, 1 o 2 por semana, los frutos secos, las semillas y las aceitunas, también para aprovechar esta propiedad del aceite de oliva, y derivados lácteos, cada día, pero no mucho. Y de los lácteos, ¿qué se aprovecha? El yogur, que es un probiótico, y quesos fermentados que aportan a la microbiota, como el Roquefort o algún queso más de maduración más lenta. Entonces, no abusar de los lácteos, pero sí aprovechar de sus propiedades. Carnes blancas, semanalmente, 2 raciones, pescado 2 raciones, papas, está ya la punta, papas, es un tema que tenemos nosotros en la Argentina, que nuestras papas están con todas las verduras y no tienen que estar con todas las verduras. Miren dónde va a parar la papa en la Mediterránea, a la punta, va a parar con la carne roja y las carnes procesadas. Carne procesada que la OMS ya la declaró que produce cáncer, factor de riesgo importante para cáncer de colon, ¿eh? Así que guarda con las carnes procesadas, llamadas salchichas, fiambres y hamburguesas compradas. Y a lo último en la punta, los dulces, menos de 2 raciones por semana. Y del otro lado tenemos, para el que no quiera hacer una dieta mediterránea, una pirámide alimentaria basada en plantas, ¿no? Donde abajo tenemos las frutas y verduras, los granos integrales, en vez de comer pan blanco, pan negro, en vez de arroz blanco, arroz integral, en vez de pasta blanca, pasta integral, y tratar de comprar la harina integral y hacer en casa hasta un pan de masa madre, que es el pan que se trata de establecer como más sano. Hojas verdes, por supuesto, frescas y cocidas, legumbres de todo tipo que nos aportan altamente proteínas muy saludables, y las grasas y los aceites en la punta como para hacer el consumo de la palta, de los que hablamos de los huevos y de los frutos secos. Medicina culinaria, ¿qué les quiero contar? Bueno, yo hice un curso de medicina culinaria, lo tuve que hacer porque si no, no entendía cómo aplicar la medicina, un plan basado en alimentos, por esto que digo de que uno es muy fácil dar una lista de vegetales y el paciente se queda mirando y dice, ¿y ahora qué hago con esto? Ok, ¿qué hago con esto? Se puede hacer muchísimas cosas, pero hay que acompañar al paciente. ¿Hay que acompañar al paciente en qué? En la compra, en la elección, en las recetas, pero no hace falta que lo hagamos todos nosotros. Uno se tiene que armar un buen equipo, y si hacemos nutrición nos encargamos de eso, y si no hacemos nutrición tenemos una nutricionista que trabaje, pero al paciente llevar una dieta basada en plantas necesita una educación para poder aplicarla, ¿no? Trabajamos con el plato de Harvard, que todos conocemos, mitad fruta y verdura, 1/4 de granos integrales y 1/4 de proteínas de plantas, como dijimos. Y fíjense lo que demostramos los pacientes. 500 calorías, lucen iguales y en calorías. Fíjense cómo llena el estómago un aceite, un queso, una carne, papas, arroz y porotos, y lo que llena frutas y vegetales. El estómago lleno y tiene 500 calorías. O sea, es una dieta que puede dar saciedad, porque la gente cree que come verduras y tiene hambre. Y sin embargo, si uno se pone a estudiar un poco lo que ocurre con todo el proceso digestivo, ocurre totalmente lo contrario. Entonces, las Blue Zones son unas zonas donde nosotros, bueno, hemos estudiado muchísimo esto, porque el American College puso el pie en todos estos lugares del mundo, donde descubría que los pacientes eran longevos, ¿no? Como esta señora que se ve acá. Entonces decía, bueno, ¿qué tienen en común todos estos longevos? Miren, estos son los lugares del mundo, lo que le llamamos las 5 zonas azules,
que está Loma Linda en California, pero es porque están los adventistas y tienen una vida saludable muy buena, Nicoya en Costa Rica, Cerdeña en Italia, Ikaria en Grecia y Okinawa en Japón. Cada uno tiene algunas particularidades distintas, y si les interesa saber más, hay unos videos muy buenos en YouTube hechos por un comercial, una periodista chilena de cada lugar, y donde explican perfectamente la vida que llevan. ¿Qué tienen en común? La alimentación de las poblaciones más longevas no pasa por un alimento en particular, porque antes se decía, bueno, es un hongo, una alga que tiene Okinawa, pero ¿qué pasa con Nicoya que tiene un maíz? ¿No? Entonces, un poco, ¿qué pasó? ¿Qué se vio? Que el 90-95% de predominio de su dieta son vegetales. Después tienen ausencia de alimentos procesados y ultraprocesados, los paquetitos, no hay paquetitos. El denominador más común son las legumbres, todos tienen distintas legumbres, pero tienen legumbres. Y la manera de cocción, generalmente siempre son hervidos, horneados, vapor, al fuego, pero generalmente todos tienen un guiso, un estofado y una sopa, cada uno de sus lugares diferentes, pero no faltan esos platos. Y la alimentación que incluye conectividad, buena calidad de sueño y sentido de pertenencia, donde el anciano feliz y contento comparte su alimentación con gente más joven, donde va transmitiendo su cultura, su alegría, y van comiendo todos felices y contentos, y su aparato digestivo no produce ningún trastorno, como en la ciudad o como en algún lugar donde los ancianos comen solos. Y le quiero dejar este proyecto nada más que existe, y gracias a Dios en Argentina también los pediatras lo siguen, que son 1000 días para la vida. Esto lo organizó la Organización Mundial de la Salud, donde se trata de que a los niños, dentro de los primeros 1000 días, que son 3 años de vida, se le incorpore frutas y verduras de diferentes formas para que ya empiecen a conocerlas, y en 1000 días tiene que haber conocido todas las frutas y verduras que están en el lugar donde viven, por supuesto. Y a los padres se le dan videos y tips prácticos. Por ejemplo, cuando al chico no le gustan los vegetales, hay una competición para ver cuál es el sonido más rico cuando muerde un vegetal, o servir vegetales crispy, esto de poner al horno vegetales finitos y que se hagan como en vez de papas fritas, se hagan vegetales fritos, ¿no? Así horneados, pero crocantes, hacer un arco iris, ¿no? Con los vegetales. Entonces, cocinar como estilo de vida, aprender a comprar, aprender a leer etiquetas, compartir recetas, y sobre todo consultas grupales ayudan mucho. Por lo tanto, quiero terminar con este folleto nomás que hacemos desde la medicina de estilo de vida, que le damos al paciente los recursos, la inspiración para comer, y sobre todo le decimos que limite lo que ya sabemos, las bebidas, las carnes rojas, ¿no? Y que consuma vegetales, hongos, frutas, legumbres, porotos, arvejas, lentejas, granos integrales, nueces y semillas. El último, y lo puse en negro, la última encuesta nacional de factores de riesgo de la Argentina, estoy hablando, personas encuestadas, demostraron que solo el 6% consume las 5 porciones de fruta y verdura que debieran consumir. Me parece que nos estamos quedando cortos con la indicación, no estamos siendo lo suficientemente claros, no estamos llegando, no nos están haciendo caso, hay una falla ahí entre la población y nosotros, y como médicos creo que tenemos una responsabilidad absoluta de transmitir la importancia de comer frutas y verduras en la alimentación y como prevención primaria. No vamos a hacerlo después que la persona tiene un cáncer, después que la persona tuvo un infarto. Esto estamos hablando de tratar de trabajar en la salud, pues nosotros de medicina de estilo de vida apuntamos a la causa para evitar las enfermedades directamente, ¿sí? Pero tratemos de entender que necesitamos que convencer y que las familias enteras aumenten el consumo de frutas y verduras. Y nosotros lo que hacemos en medicina de estilo de vida, hablamos de que no se puede llevar solo una alimentación saludable, sino va acompañado de otros hábitos saludables, ¿no? Los 30 minutos de actividad física por día, trabajar el estrés con meditación, mindfulness, relax, yoga, tai chi, una psicología positiva, socializar, conectar. Nadie puede comer contento si está enojado, estresado, no se lleva bien con nadie, está comiendo solo. No me sirve una alimentación basada en plantas, sino va acompañada de un contexto sociabilizado y amoroso. No adicciones, por supuesto, y dormir por lo menos una buena cantidad de horas, entre 6 y 8. No me quiero extender. Y lo último que les puse, el formulario de evaluación de estilo de vida, que nosotros utilizamos que es de Loma Linda, de la Universidad de California, donde tratamos cada pilar de hacer un par de preguntas, donde nos ayuda a ver cómo están estos 6 pilares que hablábamos del estilo de vida. Fíjense, nada más que en la nutrición, vamos a hacer hincapié, preguntamos, durante las últimas 2 semanas, ¿cuántas veces comió comida rápida, bebidas azucaradas, sodas, bebidas deportivas, jugos, o golosinas como papitas, dulces, galletas? Ninguna, varios días, más de la mitad, casi todos los días, ¿no? Y normalmente, ¿cuántas porciones de frutas y vegetales enteros come al día? Una porción es casi la medida de la mano, y los jugos no cuentan, hablamos de porciones enteras. Y ahí nos enteramos cuántas porciones come el paciente, menos de 2 o 3, y bueno, y sobre esto empezamos a trabajar. Así que, como ya decía Hipócrates, y estamos cansados de esta frase, pero hoy más que nunca pega, que tu medicina sea tu alimento, y el alimento tu medicina. Por favor, somos nosotros los encargados
de decirle a nuestros pacientes lo que sucede con ellos. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Hermosa la charla. Hay mucho para hablar, mucho para preguntar, pero vamos a dejar para después de la siguiente charla. Así que lo dejo Bueno. al doctor Carlos. Gracias, Inés. Gracias, Eugenia. Espero haber sido puntual con el tiempo. Gracias, gracias. Gracias Inés, mi amable. Gracias. Bueno, yo me agarro la cabeza porque vamos a escuchar, eso se tienen de lindo estas charlas, estos ateneos. Vamos a escuchar un poco la contraparte, ¿no? La otra cara de la historia. En nutrición, en los años 70-80, los americanos, a través de la Universidad de Harvard, nos dijeron, no coman grasa porque la grasa engorda y tapa las arterias. Y tienen que empezar a comer muchos hidratos de carbono. A partir de ese momento se ideó la pirámide, donde en la base están los panes, las pastas, los cereales. Con esa forma de alimentación se duplicó la obesidad, se cuadruplicó la diabetes, comiendo menos grasa y más hidratos. Hay más enfermedad cardiovascular, más cáncer y más niños con obesidad y sobrepeso. Digo, ¿se equivocaron estos muchachos? No, no se equivocaron. Hace 6 años salió publicado en JAMA, la industria de la alimentación le había pagado a Mark Hechte, que era uno de los investigadores, para hablar a favor de los hidratos y en contra de la grasa. En ese momento comenzó todo, explotó la nutrición, y hoy estamos hablando de cosas realmente que no podíamos creer. Y yo planteo simplemente esto. La nutrición hoy plantea volver a comer como comíamos antes. Es decir, volver a comer aquellos alimentos que comíamos siempre. Pregunto, ¿qué se comía en nuestro campo? Comían carne, comían huevos, comían quesos, y sin embargo no tenían ningún inconveniente. Cuando cambiamos la alimentación, apareció. Por eso, María Fernanda ahora les va a hablar de las dietas cetogénicas, que aparecen como una cuestión de moda. Ella va a tratar de explicarnos que no es así. Y además, plantearnos la necesidad de un cambio en la alimentación, porque si no cambiamos lo que venimos haciendo hasta acá, vamos a seguir teniendo el 70% de sobrepeso y obesidad que tenemos en Argentina. Por eso esto me parece muy interesante para contraponerlo y para hablar de dietas cetogénicas. María Fernanda es una inquieta, joven médica de nuestro comité de Contralor, del Consejo de Médicos, en quien confiamos mucho, y bueno, vamos a dejarla a ella que explique un poco de qué se trata. Fer. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Muchas gracias a los organizadores, a Endocrino, a los panelistas por esta oportunidad, por compartir este espacio con Inés y con todos. Como decía Carlos, vamos a desmitificar un poco. Hay muchísimos mitos alrededor de la alimentación y nosotros la idea es desmitificar para ver otras opciones que tenemos, otras herramientas, porque creo que nos tenemos que plantear seriamente dónde estamos parados, dónde estamos yendo, pero a dónde queremos ir realmente. No tengo ningún conflicto de interés, no pasa ahí está, no tengo ningún conflicto de interés, y esta charla decidí empezarla al revés, con la bibliografía, que generalmente la ponemos al final. ¿Pero por qué? Porque quiero dejar uno de los conceptos que la dieta cetogénica no es una dieta común de moda, sino que estamos planteando una terapia nutricional, la dieta cetogénica como terapia nutricional, como tratamiento coadyuvante eficaz, demostrado científicamente de muchas enfermedades, como por ejemplo el cáncer, la obesidad, trastornos metabólicos, epilepsia refractaria. Seguramente han escuchado la dieta Atkins modificada en sus éxitos y en sus evidencias múltiples, evidencias científicas a favor de esto, trastorno del espectro autista, enfermedades neurodegenerativas, en tumores, astrocitomas, etc. Tiene múltiples evidencias científicas. Si buscamos, hay mucha evidencia a favor, lo que apoya que más que una dieta de moda es un tratamiento para seguir, es una terapia médica adyuvante, insisto. Y seguramente lo que más nos relacionamos a dieta cetogénica, porque es lo que más vemos en el consultorio, es la obesidad. No nos tenemos que olvidar que la obesidad es una pandemia desde hace mucho tiempo, desde hace muchos años, que es olvidada, es potenciada año a año, es altamente estigmatizante, es una enfermedad crónica, inflamatoria, recidivante, puerta de entrada en más de 230.000 enfermedades, con múltiples etiologías. Y una de las cosas también para desmitificar, nosotros siempre veníamos diciendo que la obesidad es ese desbalance entre el aumento de energía y la disminución de actividad física. La obesidad
hacemos hincapié que tiene múltiples etiologías, entre ellas la alimentación que ponderamos en este momento y la genética. Y lo que hablaba un poco Inés, que estamos totalmente de acuerdo para ofrecer diferentes terapias a llevar a cabo, es que no podemos todavía con la obesidad, que la tenemos hace muchos años instaurada en nuestra población, con cada vez más aumento de la misma, no logramos hacer prevención primaria. Las prevenciones que hacemos es secundaria, terciarias, pero no logramos hacer esta prevención primaria, es decir, evitar el inicio de esta enfermedad. Lo que hacemos cuando el paciente viene al consultorio, que vemos muchos obesos, porque así las estadísticas y las cifras lo dicen, es buscarle a este paciente cuáles enfermedades tenemos por medio de los estudios, o cuando viene el paciente con las enfermedades, con los estudios, hacer el tratamiento de la misma, pero todavía no hemos logrado con esta enfermedad, y remarco que es una pandemia desde hace muchísimos años, no logramos hacer prevención primaria. Entonces creo que nos tenemos que plantear nuevamente, insisto, dónde estamos parados, dónde estamos yendo, pero realmente hacia dónde queremos ir. Y realmente es un problema salud pública a nivel mundial. Aumenta exponencialmente año a año. Hace aproximadamente, desde el inicio de la industrialización, hace aproximadamente entre 40, 45, 46 años, que este aumento exponencial es altamente preocupante. Fíjense, tenemos para una población de 7.2 millones de habitantes, más de 1.900 millones de adultos con más de 18 años con exceso de peso, ya sea obesidad o sobrepeso. Y fíjense esta cifra, y me voy a detener para pensar esta cifra por lo que voy a decir en breve. 41 millones de niños menores de 5 años tienen exceso de peso, y más de 340 millones de niños y adolescentes entre 5 y 19 años. Pero me voy a detener un poco en esto que les decía, que la población más vulnerable, 41 millones de niños menores de 5 años con obesidad. ¿Por qué? Porque fíjense, dentro de las cosas más preocupantes que tenemos, para el año 2025, y estamos hablando de 4 años, es decir, en pocos años más, se esperan 70 millones de niños menores a 5 años con exceso de peso. Estas cifras son altamente alarmantes porque no vienen mejorías, sino cada vez, como mencioné anteriormente, exponencial, va incrementándose año a año. E Inés también mencionó a la cuarta encuesta nacional de factores de riesgo. En los 4 módulos de los años que podemos comparar, y esperamos ansiosamente a ver si tenemos cifras post pandemia, que imagínense que esto va a ser niveles aún mayor de lo que ya están arrojados los resultados. Fíjense, de 2005 al 2009, 2003 al 2018, cómo están incrementándose los cambios. No tenemos mejoría, es una enfermedad conocida de la que todos hablamos, pero no tenemos mejoría, no tenemos solución. Entonces definitivamente tenemos que plantearnos otra terapéutica, porque lo que estamos haciendo definitivamente hay algo que no estamos haciendo bien. Y fíjense, estos son los datos por antropometría. Estamos hablando de es la prevalencia por antropometría. Tenemos por referencia, por autorreferencia, por antropometría, que es aún mayor. O sea que estamos hablando de un 66%, casi 70% de la población obesa. Y yo me atrevería a decir que hoy es muchísimo más que ese 66%, porque estamos hablando que hoy en post pandemia seguramente escuchamos al paciente decir, no, realmente en pandemia cambiaron la alimentación, exceso de hidrato de carbono, los pacientes refieren un uso y abuso de hidratos de carbono, y me atrevería a decir que las cifras son aún mayores. Y fíjense cómo tenemos el aumento de la obesidad. La verdad que las cifras son altamente alarmantes, y Córdoba no escapa de esas cifras alarmantes. Tenemos alrededor de un 60%. Tenemos el ENIS-2, que es la encuesta nacional de salud y factores de nutrición y salud, que las cifras también son similares a las que estamos viendo. Entonces, como equipo de salud, porque esto es un trabajo en equipo, es un trabajo desde el paciente, un trabajo del personal de salud, y es un trabajo obviamente que también de políticas de Estado, pero por lo menos nosotros tratemos de unirnos y como trabajadores de salud evitar, a ver si en algún momento podemos lograr, o por lo menos intentar hacer esta prevención primaria, que evidentemente todavía, insisto, que no la podemos hacer. Entonces tenemos que buscar alternativas, tenemos que buscar diferentes herramientas, porque si seguimos haciendo lo mismo, vamos a obtener los mismos resultados. Entonces, en cuanto a intervenciones en el plan alimentación, le queremos ofrecer
una de las dietas con mayor evidencia científica, numerosa evidencia científica, por supuesto que no podemos hablar todas, pero son de las dietas low carb. Las dietas bajas en hidrato de carbono, todavía no estoy hablando directamente de las dietas cetogénicas o de la utilización de los cuerpos cetónicos, sino de las dietas bajas en hidrato de carbono. Entonces el trabajo en el equipo multidisciplinario es fundamental, ya sea para una terapia cetogénica del paciente, no necesariamente, insisto, que la terapia médica cetogénica tiene que ser para pacientes obesos, pero seguramente que es lo que más vemos en el consultorio, y por eso hacemos más hincapié. Hay excelentes resultados, hay muchísimos trabajos en diferentes áreas, uno de ellos de los más escuchados en las epilepsias refractarias. Por supuesto que en esta dieta tiene que haber una correcta valoración nutricional, laboratorios, estudios. Yo tengo que saber a qué paciente estoy tratando para ver si lo tengo que preparar, para ver la educación alimentaria es fundamental, el cambio de los estilos de vida que el paciente está llevando es fundamental, porque si no lo va a hacer una semana, 2 semanas, 2 meses, 3 meses, y vamos a fracasar y vamos a volver a empezar, y vamos a ingresar de nuevo en este paciente que viene al consultorio, o a veces no vuelve, o vuelve al tiempo, habiendo recuperado peso, o habiendo recuperado, no solamente estamos hablando de exceso de peso, sino de trastornos metabólicos, que no lo podemos combatir porque el paciente deserta. Entonces, por supuesto que tiene que ser un plan nutricional individualizado, a mí me encanta la frase como cada traje tiene que ser individualizado a cada persona, cada plan nutricional también. Los objetivos que nos tenemos que plantear son a corto y a largo plazo. Por supuesto que a largo plazo es a donde yo quiero llegar, pero los objetivos a corto plazo, esto motiva también al paciente. No es lo mismo si le digo, usted tiene que, por ejemplo, el paciente con exceso de peso, bajar 40 kilos, así le voy planteando metas cortas para estimularlo. El paciente hay que estimularlo, tanto con exceso de peso, tanto si tiene una alteración del metabolismo, diabetes, etc. Y por supuesto que está demostrado que con un 5, un 10% de descenso de peso, ya la mejoría cardiometabólica, las alteraciones metabólicas del laboratorio, etc., es notable, ¿no es cierto? Respetar las preferencias individuales y los controles periódicos. Eso es importante plantearlo al paciente, porque si le entrego un plan, indicaciones y no lo controlo periódicamente, también hay alto índice de deserción. Y en esto también me quiero detener, porque los médicos tenemos una herramienta muy importante, que a veces no hacemos real uso, de decir, de cada paciente se tiene que ir de mi consultorio con una prescripción médica de una alimentación, de un plan nutricional. ¿Por qué? Porque somos nosotros los médicos los responsables de hacer la prescripción del plan nutricional. Imagínense si todos los pacientes cuando se van de consultorio le hago una prescripción. Ahí tenemos más posibilidades de que el paciente lleve a cabo una alimentación más saludable y la pueda cambiar. Y entrando un poquito más en la terapia cetogénica, dietocetogénica, es un estado metabólico en donde el organismo obtiene energía mediante el catabolismo de las grasas, generando los cuerpos cetónicos, en donde el beta-hidroxibutirato es el más abundante. La base de la alimentación es baja en carbohidratos, alta en grasas, pero principalmente adecuada. Una de las cosas que quiero remarcar es adecuada en proteínas, no son dietas hiperproteicas. El objetivo es la cetosis nutricional. La cetosis nutricional es un estado fisiológico, no es patológico, es un estado fisiológico similar al ayuno, en donde el organismo deja de utilizar glucosa como principal combustible para utilizar los cuerpos cetónicos. Y el criterio principal son valores de cetonas en sangre mayor a 5 milimol por litro. Esto es según el objetivo terapéutico que yo desee en cada paciente y en cada patología que me presente el paciente. No olvidar que hablamos de una dieta baja en hidrato de carbono. Una dieta baja en hidrato de carbono no necesariamente es una dieta cetogénica. Entonces a veces plantean, no me animo a prescribir una dieta cetogénica, pero por lo menos empecemos indicando una dieta baja en hidrato de carbono, porque está demostrado que las dietas que venimos prescribiendo, estas dietas en su composición de los macronutrientes que tienen alto hidrato de carbono, estamos
generando esta población con tantas alteraciones metabólicas, que no solamente, como mencioné, es la obesidad, muchísimas alteraciones metabólicas. Y la dieta cetogénica es una dieta muy baja en hidrato de carbono, aproximadamente unos 50 gramos por día, que representaría un 10% total de las calorías a consumir por día. Esto sería nuestra pirámide cetogénica, en donde el patrón de esta dieta cetogénica es un mayor consumo de grasas. Las grasas son el principal macronutriente por sobre las proteínas, y también es importante mencionar que, como vimos anteriormente, los carbohidratos se reducen al mínimo. Hay diferentes tipos de dieta cetogénica, no hay un mismo patrón. Y con el tiempo han surgido variantes. Están las formas clásicas, esto que vemos 4-1, 3-1, es 4 o 3 gramos de grasa por cada gramo de hidrato de carbono, más la proteína que se adecúan. Y a raíz de eso han surgido diferentes variables, han surgido una gran variedad de hacer la posibilidad de estas dietas cetogénicas, y acá tenemos en gris lo que es el porcentaje de grasa del valor calórico total. ¿Cómo es un poquito la producción de estos cuerpos cetónicos cuando nosotros tenemos baja ingesta de hidratos de carbono? Aumenta levemente el glucagón y se produce la lipólisis, ¿sí? Porque tenemos una depleción de la reserva de glucógeno, entonces se va a estimular la glucólisis. Se generan ácidos grasos, no solamente los ácidos grasos, sino también por una vía gluconeogénica y por el glicerol, que también es producto de degradación de la glucólisis. El glicerol ayuda al mantenimiento de la glucemia. Y estos ácidos grasos provenientes de esta lipólisis se produce una beta-oxidación, en donde principalmente en la mitocondria de los hepatocitos. Va a dar la generación de cuerpos cetónicos. Este proceso se llama cetogénesis, para después producir nuestro sustrato, nuestros cuerpos cetónicos, que es el beta-hidroxibutirato, el más abundante, para ingresar al ciclo del ácido tricarboxílico, ciclo de Krebs, y producir energía. Me voy a ir para atrás y voy a aclarar esto. Fíjense acá lo que puse para la insulina. La insulina, habiendo niveles de insulina, teniendo niveles de insulina, no se puede ir a lo que muchas veces hay temor, que es la cetoacidosis diabética. Es una gran moduladora la insulina. Fíjense que inhibe la lipasa sensible a hormonas, que es el sustrato, por ende la producción de los ácidos grasos, que es el sustrato fundamental para la producción de cuerpos cetónicos. Y también la insulina inhibe el hidroximetilglutaridocoasintetasa, que es el paso limitante para la producción también de cuerpos cetónicos en este proceso cetogénico. Hay mucha diferencia en lo que hablamos del miedo a hacer una cetoacidosis diabética. Los valores son muy diferentes, no hay temor a que se produzca. Habiendo insulina no va a haber cetoacidosis diabética. Fíjense que incluso los valores de glucemia son mucho menores, por supuesto, la cetoacidosis. Tenemos insulina, los niveles de beta-hidroxibutirato son notablemente diferentes. Mientras haya insulina, no va a haber cetoacidosis diabética, así que la podemos prescribir evaluando cada paciente en particular y estar tranquilos que no porque dé una dieta cetogénica el paciente va a hacer una cetoacidosis diabética. Y volviendo un poco a lo que iniciamos, que empecé diferente esta charla, son las múltiples justificaciones, por decirlo de alguna manera, para recomendar este tipo de terapia médica nutricional para diferentes enfermedades. Una de ellas, fíjese, el consenso de terapia nutricional de adultos con diabetes y prediabetes. Para resumir un poco, habla de las dietas, menciona las dietas bajas y muy bajas en hidrato de carbono, donde se demostró una mejoría del azúcar, mejoría de la glucemia, una reducción de la hemoglobina glicosilada, que son similares, fíjese, hasta incluso lo comparan con una medicación de un 2% en diabetes tipo 2. Pérdida de peso, disminución de la presión arterial, aumento de las HDL y disminución de los triglicéridos. Entonces, disminuiría la necesidad de medicación. La necesidad de glucosa en el cerebro se logra con la transformación de proteínas en glucosa o cetogénesis. No recomiendan limitar el colesterol dietético y no lo correlacionan con eventos de enfermedad cardiovascular. Me gustó esta revisión de este artículo
de Alad, en donde él nos comenta sobre el potencial terapéutico de la citosis en diabetes tipo 2. Y habla justamente de los mitos que existen sobre la dieta cetogénica, por eso tenemos que empezar a desmitificar para ofrecer terapéuticas diferentes. De hecho, los pacientes diabéticos tipo 2 se recomienda porque se han visto los muchos beneficios que tiene. De hecho, acá justamente menciona las creencias equivocadas, errores conceptuales que persisten aún así entre los profesionales de salud. Muchos pacientes van a diferentes profesionales de salud y dicen, no me recomienda la dieta cetogénica, y escuchamos mucho, porque puede ir a una cetoacidosis diabética, porque voy a tener déficits nutricionales, etc. Entonces, creo que tenemos que cambiar el rumbo hacia donde estamos yendo, porque definitivamente dimos las cifras y tenemos que utilizar otras herramientas, porque hay que empezar a mejorar la sociedad, hay que empezar a brindar salud, hay que empezar a brindar otras herramientas. Hay muchas investigaciones, también resume que las investigaciones cetogénicas son un tratamiento adyuvante, como mencionamos, prometedor para las personas que viven con diabetes tipo 2. Y más de lo mismo en la conclusión. Entonces nos tenemos que animar a una terapéutica diferente, demostrable científicamente. El Colegio Americano de Cardiología también habla que hay muchos mitos sobre los cuerpos cetónicos y el corazón. No nos olvidemos que el miocardio es un gran utilizador de cuerpos cetónicos, y cuando va hacia una insuficiencia cardíaca, de hecho es más cetolítico que glucolítico. Este artículo revisa evidencias de la investigación tanto clínica como experimental y los efectos también pleiotrópicos de estos cuerpos cetónicos más allá de la bioenergética, que podrían contribuir a beneficios cardiovasculares del miocardio, por supuesto, según la evidencia en humanos y animales. Está altamente demostrado que mejora la bioenergética, mejora el endotelio vascular, aumenta la producción de ácido nítrico, mejora el músculo liso, actúa también los cuerpos cetónicos en acetonas desacetilasas, disminuye, este artículo demuestra, el Colegio Americano de Cardiología, que también suele ser muy controvertido, el remodelamiento se ha visto que disminuye la presión sanguínea, y no nos olvidemos que concomitantemente los cuerpos cetónicos por otros mecanismos ayudan a la disminución de peso. Entonces todo esto es un círculo vicioso a favor de la salud. Por supuesto que remarca el papel protector de las cetonas en las enfermedades cardiovasculares, y también se ha visto que la administración de cetonas endógenas puede ser una alternativa a una dieta cetogénica para poder elevar los cuerpos cetónicos. En definitiva, pueden producir un combustible alternativo al sistema cardiovascular, y está demostrado que influyen en una variedad de procesos celulares, transcripción de genes, inflamación, estrés oxidativo, función endotelial, remodelamiento cardíaco, todo esto en beneficio, en mejora, en pro de la salud. Hay otros mitos en relación a los hidratos de carbono con respecto a la grasa en el hígado. Tenemos aproximadamente un 78% de obesos con grasa hepática, 90% de obesos severos. No nos olvidemos que estamos hablando de que es la causa más frecuente de una enfermedad hepática crónica y cause trasplante hepático. Y otra de las cosas que nos gustaría desmitificar es que no es el culpable la grasa proveniente de las carnes, la producción de grasa hepática. Acá está demostrado que es el azúcar, el exceso de carbohidrato, hidrato de carbono, el que nos produce la acumulación de grasa hepática. Y aquí entran conceptos, lipogénesis de novo, lipotoxicidad, difusión endotelial, otra vez hablando de la inflamación, del inflamosoma, en donde hay un círculo vicioso negativo con la hiperglucemia, la insulinoresistencia, en donde este aumento de hidratos de carbono proveniente de la dieta es el que nos va a dar grasa hepática. De hecho, tanto así que también han cambiado hasta la forma de llamarlo. Ahora se llama MAFLD, que quiere decir que se toma en cuenta lo que es la grasa hepática, pero teniendo en cuenta las alteraciones metabólicas, considerando sobrepeso, obesidad, otro criterio de diabetes tipo 2, o alteraciones metabólicas, circunferencia de cintura, presión arterial, niveles de HDL, LDL, etc. Entonces ahora hablamos de MAFLD, es una nueva definición para tener en cuenta sobre la grasa, la enfermedad hepática grasa asociada a alteraciones metabólicas.
También hay una innumerable cantidad de información científica a favor de la mejoría de la grasa hepática, como por ejemplo la dieta cetogénica se ha visto que redujo la grasa hepática incluso hasta un 30%, disminución de la resistencia a insulina hepática, y los datos a largo plazo se ha informado que una dieta baja en carbohidratos induce una pérdida de grasa hepática 3 veces mayor que una dieta baja en grasas y alta en carbohidratos. Se ha visto disminución de la GGT, mejora los triglicéridos y la insulina, no solamente hepática, sino también en plasma, y hay una mejoría de las concentraciones plasmáticas de la glucemia en cifras importantes. Eventos adversos son cuestionables. Nosotros hablamos de la valoración de un paciente, de los objetivos, las metas, pero una correcta valoración al paciente que se la voy a dar, hablamos como el traje a medida del plan que yo le voy a indicar al paciente. Un paciente no necesariamente tiene que hacer un efecto adverso, porque, insisto, estamos hablando de la cetosis nutricional, es como un estado de ayuno, es fisiológico, de un estado fisiológico no patológico. Entonces, por eso hablamos de déficit de micronutrientes, macronutrientes, acidosis metabólica, constipación. Un paciente, sabemos que esta dieta tiene que estar bajo control estricto médico nutricional, suplementado como en caso de que sea necesario, individualizado, con hidratación. Entonces, una correcta indicación en un paciente estudiado no hay que temer. Le estamos haciendo un beneficio al paciente, le estamos dando otra herramienta para poder cambiar un poco lo que estamos haciendo, porque insisto, si seguimos indicando los macronutrientes, en carbohidrato en un 50-60%, vamos a seguir perpetuando una generaciones y generaciones obesas, como así lo dicen las cifras. Y para concluir un poco, tiene un gran potencial clínico, esto lo dice la gran cantidad de evidencia científica, una intervención eficiente en pacientes debidamente seleccionados, es un trabajo en equipo multidisciplinario. Y vamos a aclarar que nosotros evolucionamos con esta dieta, por lo cual no consideramos que sea una dieta de moda. Lo que venimos hablando contradice que sea una dieta de moda. El 99,5% del genoma se formó en etapa preagrícola. Nosotros somos hijos del hambre, como mencionamos anteriormente, no tendríamos antes todo el proceso de industrialización que tenemos ahora, y totalmente en acuerdo con lo que dijo Inés. El supermercado es para ir a comprar los productos de limpieza. Nosotros tenemos que hacerlos más en la dietética de la esquina, donde venden los productos saludables. ¿Por qué no la huerta? Empecemos a hacer huerta de nuevo. ¿Qué puedo plantar? Mucho, poco, se pueden macetas, hay que buscarle la forma. Tenemos que buscarle la forma definitivamente para cambiar estas estadísticas. Y también, controvertido para muchos, pero lo sugieren como un cuarto macronutriente. Y voy a terminar la charla, ir terminando la charla de una forma diferente, porque quiero que se nos queden conceptos grabados. Tenemos unas alteraciones metabólicas, tenemos pacientes, un 70% de la población obesa. Son cifras alarmantes, estamos hablando 70 millones de obesos de los niños para 2025. Entonces definitivamente tenemos que cambiar, porque los pronósticos son cada vez mejores y no hay mejoría en absolutamente ninguna de las cifras, ni de las alteraciones dismetabólicas tampoco. No sé si ustedes recuerdan una película, se llama Wall-E, en donde parecía una utopía, en donde lo viable se iba volviendo inviable. Actualmente, con la deforestación, con la tala indiscriminada de árboles, calentamiento global, remarco dietas no ecosustentables, porque hoy tenemos que buscar también planes de alimentación ecosustentables. Todo lo que parecía utópico se va asemejando a la realidad. Entonces nos tenemos que plantear realmente si estas películas que parecían en un futuro lejano nos está acercando. Nos tenemos que plantear dónde estamos y hacia dónde queremos ir. Tenemos que plantear diferentes tratamientos nutricionales como base de la pirámide. Tenemos que plantear más que qué cantidad de calorías le estoy incorporando a mi organismo, tenemos que plantearlos cuál es la calidad de alimentación que estamos teniendo hoy en día. Y lamentablemente esto es terrible. Lo vamos a lograr cuando vayamos a un lugar y nosotros
lo que veamos en las góndolas, acá no se trata de que nadie tiene que perder. Acá se trata de ir generando alimentos que nosotros podamos elegir. Nosotros cuando vamos a muchos lugares, en vez de elegir alimentos que yo quiero, tengo que elegir los alimentos que veo en góndolas. Y eso no está bueno. Yo tengo que elegir el alimento, ver el alimento que yo quiero incorporar a mi organismo. Insisto una vez más en lo que vine diciendo, si buscamos resultados distintos, no tenemos que hacer siempre lo mismo. Busquemos diferentes posibilidades, busquemos diferentes terapias médicas nutricionales para cambiar el rumbo de hacia dónde vamos, porque las cifras son alarmantes y seguimos generando población enferma. Muchas gracias. Bueno, muy bien, ahí está. Entonces, nosotros desde el grupo de trabajo nuestro, del Comité de Nutrición Médica y del Consejo, hemos evolucionado muchísimo en el cambio y creo que lo ha reflejado Fernanda de manera muy interesante. Es como meter una cuña en algo que estaba muy afianzado como idea de nutrición, ¿no? Los panes, la pasta, los cereales, y venir con esto creo que viene, pero la evidencia científica es muy importante. Así que, bueno, quedamos abiertos entonces, Héctor, si no te parece mal, a las preguntas. Sí, totalmente de acuerdo. Hay ya algunas en el chat, si ustedes se miran. Carolina Fuchs, ¿cómo llegamos a los 1500 miligramos de calcio sin incorporar los lácteos para lograrlos con semillas? ¿Debemos activarlas? Bueno, ¿puedo responder? Sí, Inés, me parece que bueno, para ti. Yo quiero recordar que un vaso de leche tiene 276 miligramos de calcio, más o menos. 100 gramos de semilla de sésamo tiene 989 miligramos de calcio. O sea, estamos casi logrando en 100 gramos la cantidad que necesitamos por día, ¿no? A veces el calcio siempre se lo asocia a los lácteos, y nosotros sabemos que una fuente de calcio también es de origen vegetal. Las semillas de chía, las judías, las almendras, el tofu, el brócoli, los higos, hasta hierbas aromáticas, el brócoli, 90 gramos de brócoli tiene 74 miligramos de calcio, un vaso de naranja tiene 72 miligramos de calcio. O sea que no hace falta caer en los lácteos, los cuales, que quede claro que dije que 2 porciones de calcio de lácteos descremados y fermentados en lo posible eran óptimos para el organismo. Lo que pasa es que nuestro intestino en el adulto no está siempre en condiciones de tener una lactasa suficiente como para metabolizar la leche. Hay gente que le cae mal, hay gente que le cae bien, pero en realidad lo que se trata es de no aumentar la porción de 2 porciones de lácteos. Pero las fuentes vegetales son muchísimas. En cuanto a la respuesta de la semilla, sí. Discúlpame, no te olvides también de los factores de crecimiento para el ternero que tiene la leche, ¿no? Que también eso está muy controvertido hoy. Factores que no están obviamente en el queso y que sería distinto, o sea, el aprovechamiento más de los quesos. Los lácteos tienen un marketing muy especial y son los alimentos más buenos del mundo. Y sin embargo hoy sabemos que algunas cuestiones no son tan así, ¿no? Tal cual, tal cual. Sí, la verdad que se ha hecho más fama de los lácteos de lo que la tienen, y por eso somos nosotros los que tenemos que desmitificar eso. Y las semillas son una fuente total. En cuanto a la respuesta, nomás para terminar de la activación, sí, siempre conviene activar las semillas porque, bueno, la hidratación le vuelve a dar una activación, pero muchas veces se pueden utilizar procesadas como harinas, cuando se utilizan los procesadores, y las semillas pueden usarse como en cucharadas como si fueran las harinas y tienen lo mismo, y si no se activan cuando uno lo va a utilizar otro tipo de cocciones, pero activadas o utilizadas enteras son importantes. Lo que pasa es que a veces, ¿qué uno que quiere de la semilla? Porque a veces lo utiliza como fibra, y si no, a veces uno la puede procesar y utiliza todo el interior, que es mucho más rico. Así que siempre conviene activarlas, procesarlas o molerlas en el procesador. Héctor. Tenemos ahí otra de Carolina, que también parece que es para ti. La alimentación basada en plantas, ¿la podemos aplicar en niños, adolescentes y embarazadas? ¿Existe el riesgo de no tener un buen asesoramiento y que le falten proteínas al valor calórico total? Es un temor muy común. Ahí Fernanda también puede aportar, Fernanda, ¿no? Totalmente, es que es una dieta natural y es una dieta de la época que éramos recolectores y cazadores. Así que, como decía Fernanda, si respondemos a nuestra fisiología, teníamos periodos de ayuno, a veces comíamos una sola vez al día,
comíamos carne. De hecho, por eso hablo de que las dietas veganas o vegetarianas, si tienen déficit de B12, es porque en el fondo algo está faltando, ¿no? No es una dieta completa para nosotros. Por lo tanto, el comer carne está dentro de la pirámide nutricional. Lo que hablamos es tratar de limitar, sí, las carnes procesadas, ¿no? Entonces, un poco lo que digo es que por supuesto que puede estar adaptada a niños y a embarazadas, teniendo en cuenta esto de los calcios de origen vegetal, las proteínas de origen vegetal. Es un poco de que una persona consulte a un nutricionista y pueda sacar la cantidad de calorías, la cantidad de micronutrientes, y así no hay déficit. Sí, tal cual. Agrego un poquito para la parte de la dieta cetogénica también, es una pregunta muy interesante, Caro. Se ha visto de igual modo que la dieta cetogénica, hay muchas dudas sobre una mujer lactando, por ejemplo, se ha demostrado que no hay ningún problema, que la mujer en lactancia la puede utilizar. Recordemos que estamos hablando de un proceso fisiológico. Como dice Inés, hay que tener una proporción de macronutrientes, depende para cada etapa de la vida. En los niños es fundamental la adecuación correcta de proteínas. Hay mucho tratamiento y mucha eficacia, también dicen en niños se puede utilizar, hay terapéuticas que en niños se debe recomendar, como por ejemplo las dietas Atkins modificadas, no sé si lo han escuchado, que son dietas cetogénicas en niños con una evolución fabulosa de epilepsia. Hay mucha evidencia en niños que uno ve en consultorio que no hay más crisis epilépticas o disminuyen un montón, o sea que está apta para lactancia, para dietas cetogénicas. Por supuesto, siempre como hablamos, ambas que tiene que ser como un traje medida para cada persona y una adecuación en niños, por ejemplo, de proteína. No nos olvidemos que tenemos la vía gluconeogénica, entonces si ponemos un déficit de proteínas en niños, por supuesto que no, porque está en plena etapa de formación. Un exceso de proteína tampoco, porque en la vía gluconeogénica vamos a alterar esta cetosis. Se puede implementar, como hablamos con Inés, cada persona, cada evaluación en particular, pero se puede utilizar. Tenemos otra que dice, en las embarazadas están formalmente contraindicadas las dietas cetogénicas, ya que los cuerpos cetónicos pasan placenta y son teratogénicos. ¿Cómo hacen el paso de un plan cetogénico a uno adecuado para el embarazo? ¿Genera un aumento de peso al pasar de un plan normocalórico no cetogénico para la embarazada? Yo no tengo, Carlos, sí. yo lo que planteo es lo siguiente: en la evolución del ser humano, cuando el hombre salía a cazar y la mujer se quedaba y no tenía comida, el hombre salía a hacer actividad física, porque tenía que salir a caminar en ayunas. Y iba y buscaba la comida y volvía, y no le pasaba nada. Hoy, si no tenemos comida cada 3 horas, es un pecado. Y eso fue la cosa que nos arruinó, porque la industria de la alimentación nos vino a poner que hay que comer turrones, barritas. Y la mujer que estaba ahí embarazada también estaba en cetosis nutricional y no le pasaba nada. Entonces digo, tenemos que terminar con esta cuestión de creernos que, porque llegamos hasta acá, llegamos de esta manera. Y los limitantes no fueron esos, sino que las dificultades fueron la alimentación que tenemos. Por lo tanto, en las embarazadas, no creo que se llegue a la cetosis, pero no hay inconveniente. Es más, si tuviera una influencia negativa en el sistema nervioso, no se utilizaría en la epilepsia refractaria en niños. Que de paso, hoy este año se cumplen 100 años de la instauración de eso. Y se cumplen 101 años del efecto Warburg en el cáncer con la cetosis. O sea, hay como mucha abundancia de información. Me parece que hay como una predisposición, una mala prensa que tiene esto, que fue durante años, lo que dijo Fernanda muy bien, la confusión de la cetoacidosis diabética con la cetosis fisiológica. Hay muchas dudas, estoy viendo también que están preguntando sobre el ayuno intermitente, y creo que esto está respondiendo un poquito más a esto, ¿no? De lo que estamos hablando, que venimos de esta época de hambruna, de cetosis fisiológica. Entonces estamos hablando un poquito más de lo mismo, que de esto, cuando pasan varias horas de ayuna, y entramos en cetosis, no pasa nada. Mientras la cetosis sea fisiológica, no hay ningún inconveniente que uno pase en ayunas. Antes teníamos el afán de decirle al paciente, desayuno durante los 30 primeros minutos que uno
se despierta, se levanta porque el metabolismo, etcétera, etcétera. Hoy al contrario, si el paciente se levantó a las 8 de la mañana y nos desmitificamos, ojo, nosotros mismos, así como decíamos que la yema del huevo era mala y nos producía niveles altos de colesterol, hoy nos estamos desmitificando porque va saliendo tanta evidencia científica que nos debemos corregir y nos debemos desmitificar. Entonces al paciente ya le tenemos que decir, apenas se despierte, tiene que desayunar. Si usted quiso desayunar a las 12 del mediodía, no hay ningún problema. Los ayunos intermitentes debidamente incorporados, no hay ningún inconveniente. La cetosis fisiológica, esto estamos hablando, recuerden, de cetosis fisiológica. Venimos de una época prehistórica en evolución con hambrunas, entonces 1 hora de ayuno, antes a lo mejor pasábamos todo el día y se levantaban y comían a las 8 de la noche. Entonces, no hay inconveniente. El ayuno intermitente, el ayuno no es perjudicial. Nos desmitifiquemos y empecemos a recomendar otras terapéuticas. El cuerpo está preparado para no tener alimento. Evolucionamos sin alimento, como dijiste vos, somos hijos del hambre. Y la otra cosa, cuando nos dicen hay que comer cada 3 horas porque eso estimula el metabolismo, es mentira. Lo único que hacemos es estimular la secreción de insulina. Estamos permanentemente comiendo y obviamente que ahí donde la hipótesis carbohidrato-insulina es la que rige ahora. Entonces no podemos estar estimulando siempre la secreción de insulina. Solo quiero decir una cosa yo de la dieta mediterránea. Muchas veces le ponen el título de cara, ¿no? Porque lleva aceite de oliva, nueces. Yo me pregunto, ¿cuánto está una caja de estatina, una caja de aspirina, una caja de un antihipertensivo? ¿Cómo están los fármacos? Así que si tenemos que elegir, por favor, no tengamos este preetiquetado de dieta cara, porque realmente los fármacos son muchísimo más caros y con los efectos adversos, que es 4ª causa de muerte en Estados Unidos, efectos adversos de drogas. Así pero Inés, déjame avalar lo que estás diciendo, y no sé si quieres ir cerrando ya, pero digo, el problema de la obesidad, no son enfermedades de la gente. Es más, la obesidad hoy es discutida si es una enfermedad o si es un proceso adaptativo, en términos médicos, obviamente, no para la información de la gente, pues la confundimos. Pero si no es una adaptación a un ambiente alterado, entonces si no es una enfermedad de la gente, es una enfermedad del ambiente. Si no corregimos el ambiente, no hay manera de lograr el éxito en esto. ¿Y qué es corregir el ambiente? Fíjense el lobby de la industria ahora para evitar la ley de etiquetado nutricional. ¿Por qué? Porque se sabe que es muy efectiva y eficiente. Entonces, si no modificamos eso, nunca vamos a lograr corregir la base del problema, que es evitar todos los ingredientes de los ultraprocesados que se colocan en los alimentos. Sí, y bueno, y acá hay muchos endocrinólogos también en la red, y seguramente que hay muchos campos emergentes, que no son nuevos, son campos emergentes, así como empezamos a hablar, renombrar la epigenética, la nutrigenómica, también empezamos a raíz de la industrialización y las dietas no sustentables, y lo que le incorporamos al organismo de los disruptores endocrinos, ¿no es cierto? Eso es muy importante, eso para hablar, esto para que hagamos una charla exclusivamente de eso. Y lo último que quiero decir, Inés, Sí. cuando lo nombraste a Ansel Keys, Sí. ese estudio está muy cuestionado, porque Ansel Keys tenía 22 países y tomó solamente 7. Porque él había hecho antes el estudio de los 6 países. Sí. Bueno, y ahí radica todo el inicio del lío, está ahí la pelea entre Ansel Keys y John Judkin, que era el que defendía que todo era el azúcar y Keys decía que era toda la grasa. Ganó Keys porque tenía más prensa. Una pregunta nomás de la que hay ahí que quiero responder, que me parece importante. ¿Qué probióticos prefieren, no? Porque el tema de los prebióticos, la microbiota, ¿no? Y todo lo que sabemos. Yo creo que las frutas y verduras, perdón, la fibra, es el alimento de nuestras bacterias saludables. Entonces, los prebióticos, que son nuestras fibras, es lo mejor para nuestra flora, ¿no? Porque ahora se habla mucho de probiótico, pero guarda, porque necesitamos prebióticos y también probióticos. Pero antes de hablar de pro, hay que entender que nuestra alimentación son los prebióticos, los que alimentan las bacterias saludables. Quiere dar simbióticos. Exacto. Unen los dos. Tenemos ahí otra pregunta que está diciendo Kenia Torres. Hola, ¿existe diferencia entre la dieta cetogénica y la llamada paleolítica? Carlos, si querés te dejo, yo ya hablé un montón. Sí, con mucho gusto. La dieta paleolítica era la dieta de ese periodo de la humanidad en la historia. Obviamente que se tratan de adaptar algunas cuestiones de lo que se hacía ahí, pero es inviable por lo que estamos viviendo hoy. O sea, la dieta paleolítica hoy no es muy difícil de incorporar, pero sí toma los principios del bajo consumo.
No se olviden que en esa época había glaciación, o sea, había hielo por todos lados, no había ni frutas ni verduras, no había nada, había carne nada más, había animales, y de eso, o con eso se alimentó el ser humano. Pero tiene un principio interesante a partir de ahí. Es interesante leer lo paleolítico para entender la evolución, la antropología, y de esa manera aportarlo ahora, pero es inviable, digamos, hay cosas que no se podrían Tal cual. alcanzar. Es en un contexto paleolítico que evidentemente ahí no tenemos, entonces hay que ver en qué contexto lo estamos hablando. Me parece muy interesante lo que hablan de la disbiosis intestinal, del microbioma, porque eso también para generar otro espacio de charla en sí, pero no nos olvidemos las alteraciones de la gran barrera de defensa intestinal que tenemos con la alimentación hoy en día. Es catastrófico los artículos que estamos leyendo, ni hablar de la obesidad per se, y eso se junta a todas las alteraciones metabólicas que tenemos de la alimentación hoy en día. Tenemos un gran déficit de nuestra barrera de defensa, tenemos grandes disruptores endocrinos, tenemos alteración de campos emergentes como la nutrigenómica. Yo creo que para ir cerrando un poquito estos conceptos que estamos viendo con respecto a las preguntas, no hay que tener miedo, por lo menos nosotros desde nuestro lado, hablando de dieta cetogénica, que la tomemos como una terapia médica nutricional, no como una dieta de moda, es una terapia médica nutricional indicada como si indicáramos un fármaco, pero estamos ofreciendo una herramienta sin costo, que es lo que decía Inés. Más costo tiene la medicación, de hecho tiene más costo medicaciones, por ejemplo la diabetes, que el estado de cetosis, que las pocas horas de cetosis ya se ha visto grandes disminuciones de la glucemia. Entonces yo creo Bueno, que lo que decía, las usemos. es uno que decía Inés con respecto a adaptar la Mediterránea a lo nuestro, ¿no? Totalmente. Yo te voy a dar una adaptación y no hablo más. Grasa de cerdo. El 50% de los ácidos grasos es ácido oleico, el mismo que tiene estable, tiene vitamina D, no se altera con la cocción, un producto natural no refinado. Por eso nuestros viejos, nuestros abuelos, comían chorizo en grasa de cerdo y vivían 90 años. Sí, sí. Y yo me voy a traer una colación que es una pregunta frecuente sobre el colesterol. Muchos preguntan también si hay, me está llegando también por el celular, cómo es el tema del exceso del colesterol. No nos olvidemos que en nuestro caso la terapia cetogénica, la producción de cuerpos cetónicos, los cuerpos cetónicos disminuirían la producción endógena del exceso de cortisol. Y también actúan, ya que hablamos de los triglicéridos, los traemos a colación para responderles, producirían una hidrólisis de los triglicéridos, o sea que acá no hay que tener miedo, y en algunos estudios se ha visto un aumento pasajero en transición del colesterol, pero no sobre el colesterol aterogénico, que es el LDL. El LDL, como estudiamos en la facultad, el pequeño y denso, y el que entraría como un misil en el endotelio vascular. Acá no se ha visto esto, incluso se termina hasta aumentando el HDL y resulta ser beneficioso, así que tampoco por eso tenemos que tener miedo de indicarla. Los invito a todos que tratemos, como médicos tenemos esta gran responsabilidad de hacer prescripción médica. Entonces, incorporemos nuestra prescripción, incorporemos esta dieta mediterránea, dieta en hidratos de carbono, dieta cetogénica, a cada paciente que sale del consultorio. Nosotros tenemos la responsabilidad como médicos de hacerle la prescripción. La prescripción es nuestra. Bien. Yo subo para cerrar, ¿no? Quiero hacer una parte, nada más, un poco para cerrar. Les agradezco, no voy a hablar mucho, simplemente agradecerle todos los aportes porque han sido muy claros, pero simplemente agregar esta cuestión que dijo Inés también, que más allá del tema de la alimentación, cómo tiene que ver el tema de la actividad física, cómo tiene que ver el dormir bien, el descansar bien, y el disminuir el estrés. Entonces, todas estas cuestiones que forman parte del estilo de vida, cómo son importantes para disminuir el tema de los riesgos, no solo cardiovasculares, sino también el cáncer y todas las otras enfermedades que ustedes ya nombraron. Muchísimas gracias por los aportes, la verdad que es sumamente importante, actualizado, y sacarnos dudas con respecto a todas estas pequeñas cosas, con respecto a la alimentación, a la dieta, a qué comer, a qué no comer. Pero también creo que es importante, como dice Inés, vamos a hacer curso de cocinas todos, para saber cómo tenemos que cocinar. Muchos de ustedes ya lo hacen, pero creo que es fundamental para poder recomendarle a nuestros pacientes qué es lo que tienen que hacer, cómo lo tienen que cocinar, cómo tienen que combinar los alimentos para que de esa forma sea mucho más
más digamos, que se aprenda a comer, que sepa comer y que no sea aburrida la alimentación como dijimos en un principio. Gracias, Eugenia. Yo solo quería decir que, bueno, que la alimentación tiene que ser un instrumento para estar saludables, para estar vivos, por supuesto, porque somos materia, lo necesitamos, pero también para compartir, ¿no? Esto que decía Eugenia, de compartir la mesa, de compartir el alimento, de comer con alegría, de comer tranquilos, de disfrutar una comida, una cocción, de cocinar juntos. El alimento trae muchas más cosas, digo, que una sustancia activa para nuestro cuerpo. Si lo acompañamos con buenas emociones, el alimento es más que saludable. Así que solamente quería dejar el entorno también que lleva el alimento. No sé, Carlos y Fernanda, si quieren decir algo más para ir cerrando. No, simplemente que me parece que esto se tiene que repetir, es muy enriquecedor, que la nutrición ha evolucionado muchísimo y que ha cambiado muchos hitos que se marcaron durante los últimos 50 años, y que me parece que es el momento de que ayudar a provocar ese cambio, y tenemos que ser nosotros los médicos los que lo inician. Así que muchas gracias a la iniciativa del Consejo, a Endocrino, bueno, nosotros a Nutrición, a todos, por participar de esto, y me parece que se tiene que repetir. Ahí, Inés, después te voy a hacer una de la teoría de los lípidos para que veamos por qué la grasa no es la culpable de todo. No es culpable. Viste que demostré un trabajo que decía que la grasa no era culpable. No la pongo la grasa culpable, no, para nada. Y la grasa está en la pirámide, y hay grasas saludables, y hay una proporción que necesitamos grasa. Saturados son y buenos. la recepción del público ha sido, por lo que veo en el chat, ha sido muy buena también, así que le agradecemos a todos los que nos están brindando su espacio. Repita, doctora Estario, usted que es la que maneja eso, repita. Bueno, para cerrar entonces el evento, menos mal puse, mira, justo tengo un cuadro atrás con frutas, Menos así mal. que le invoqué con la decoración. Qué armónico. He disfrutado muchísimo la charla. Les aseguro, ha sido una Nosotros charla muy también. enriquecedora, como Muchas decía, gracias, ha sido muy agradable. Creo que es un Gracias. tema que da para que hagamos otras cosas en el Consejo. Les propongo ya acá que vamos a hacer algo más, los estaré contactando en la semana que viene, pero en nombre de la Junta Directiva, del Consejo de Médicos, del presidente, el doctor Andrés de León, les doy las gracias a todos ustedes, gracias al público. Les recuerdo que esta charla va a quedar grabada y va a estar en el canal YouTube del Consejo. Así que si la quieren recomendar para ser vista, pueden hacerlo a través del canal de YouTube del Consejo de Médicos. Muchas gracias a todos y nos veremos Gracias, Héctor. próximamente. Gracias a todos. Muchas